con lo que quedó creo que quedó una partecita de tórax que le faltó a la profesora Laura Rosso, que les dio tórax el jueves. Me parece que dijo que había hablado de tórax, frente, perfil, PA, P, oblicuas, y nos quedaron algunas técnicas especiales que también las vemos en lo que es región tórax. Esta que tienen aquí es de vértice pulmonar. Hay muchas patologías que se ubican en este sector del pulmón y eso hace de que se necesite investigarlo con mayor claridad. Debido a que normalmente cuando hacemos una radiografía de frente, la clavícula atraviesa todo el vértice pulmonar, así que pueden ocultar imágenes, y para evitar, digamos, que suceda esta situación o cuando se quiere investigar en profundidad del sector, lo que se hacen son estas técnicas. Hay dos maneras de hacerlo. Una es con el plano coronal del tórax angulado, o la otra sería con el rayo central angulado. Lo importante de todo para poder despejar las clavículas de la superposición sobre el vértice pulmonar es que, digamos, debemos hacer de que estas clavículas se eleven. Lo podemos hacer a partir de angular el rayo, sea las clavículas propiamente dicho, una vez que el rayo las toca, las arrastra y las lleva por encima de los vértices, o también lo podemos hacer, como en este caso, haciendo que el paciente forme una angulación de 30 grados aproximadamente de su plano axilar medio, sería el plano coronal que tiene el paciente en el tórax, que sería el plano axilar medio. ¿Qué se hace? Bueno, el paciente siempre va a estar de pie, son radiografías que se hacen a P, y para lograr que esta inclinación del tórax hacia atrás, porque en definitiva lo único que hace el paciente es apoyar la región posterior de los hombros, todo el resto de la región del tronco no está en apoyo del Potterbuki. Entonces se le suele solicitar de que haga un paso hacia adelante el paciente, o sea que se separe del Potterbuki, y una vez que hizo esto, se inclina con el cuerpo hacia atrás hasta llegar a contactar solamente la región de los hombros. Entonces, con eso, automáticamente, ya ese plano principal torácico queda angulado aproximadamente 30 grados, que es lo que se necesita. A partir de eso, debemos despejar las escápulas, y sabemos que la maniobra para poder despejar las escápulas de los campos pulmonares es hacer que los codos vayan en un plano anterior a lo que es la región torácica. Entonces, como ven aquí en la imagen, el paciente ha apoyado sus manos sobre la cintura y a partir de eso tiene que hacer una maniobra de manera que los codos se vayan hacia adelante. Con esto estaría, de alguna manera, ya acomodado el paciente para sacar la radiografía. Cuando luego de hacer esta maniobra, simplemente lo que se hace es que el rayo vaya en dirección perpendicular a la zona principal, más o menos en la horquilla esternal. Entonces allí incide el rayo en forma perpendicular. El chasis que utilizamos normalmente es un chasis grande, lo mismo, por más que la zona que ocupan los vértices no sea una zona tan importante dentro de la región torácica, pero como para tener un contexto general, se suele usar los chasis grandes, o el 35 por 35, que es la medida habitual que tenemos para hacer tórax, o de alguna manera los 35 por 43. Aguárdenme un minutito que ya estoy con ustedes.
Perdón por el tiempo que les hice perder. Bien, por supuesto marcar la derecha del paciente y pedirle, en el caso de una vez que estemos por realizar el disparo, que el paciente haga apnea inspiratoria, como en la gran mayoría de las posiciones que utilizamos en tórax. La otra forma de hacerlo sería que el paciente también estuviera de pie, pero tuviera contacto pleno de toda la región posterior del tórax, o sea que lo apoyáramos completamente sobre el póter buquimural. La misma maniobra hacemos con el tema de los miembros superiores, pero en el momento que yo decida acomodar el rayo central, en este caso, como el plano coronal ha quedado paralelo al póter buqui, o sea, no está inclinado, lo que tengo que inclinar es el rayo. Entonces, se angula el rayo 30 grados, también con una angulación cefálica, incidiendo en el mismo lugar que dijimos antes, y también con esta forma de realizar obtenemos la misma imagen. Cualquiera de las dos opciones son válidas e implica que ustedes vean, como la imagen que tienen aquí, una imagen totalmente distorsionada de todo lo que es la región torácica, porque no podemos obtener medidas ni parámetros, nada. Simplemente es para tener una mejor visualización del vértice pulmonar. Hay veces que se nos suele solicitar con el nombre técnico de la radiografía y se la conoce muchas veces como la técnica de Chamber-Levy-Down. Ese es el nombre del autor que inventó este procedimiento con el rayo angulado. En el caso anterior, cuando nosotros de alguna manera angulamos el plano torácico, entonces por el hecho de que no haya contacto de la región más basal, digamos, de la región torácica, y queda como un espacio entre este sector y el póter buqui, la sabemos llamar como de lumbago hueco. Cualquiera de las opciones, pero siempre implica que de las maniobras es una técnica particularizada para ver el vértice pulmonar. Tenemos otra técnica que también solemos utilizar, que es la técnica de esternón, hueso plano, que se encuentra en la región medial y anterior de torácica, y muchas veces es un hueso que a partir de los traumatismos anteriores suele lesionarse, suele fracturarse, no es un hueso que es fácil de ver con vista de frente, entonces la opción que tenemos más clara es esta, que es con vista de perfil, es la que nos puede dar de alguna manera una imagen diagnóstica para ver qué le está pasando a este hueso. Podemos hacerlo dependiendo de las condiciones del paciente, lo podemos hacer con un paciente de cúbito, lateralizado, o si el paciente puede, lo hacemos de pie o sentado. Para poder de alguna manera observar con claridad, sin tanta superposición de las otras estructuras que están allí alrededor de este hueso, lo que hacemos es la maniobra inversa a la que normalmente hacemos cuando hacemos cualquier radiografía de tórax. Y fíjense cómo en este caso lo que ha hecho el paciente es volver a poner sus manos en la cintura o en la cadera, y ahora por el contrario, llevar los codos bien atrás. Esta maniobra que hacemos con los miembros superiores nos permite de alguna manera expandir la región torácica hacia, digamos, la parte anterior, y nos deja ver con claridad este hueso, como lo están viendo en la imagen. Lo más importante de todo, que el rayo central va a ir perpendicular,
y la referencia es que dice que el rayo va de alguna manera rozando el borde superior, el borde anterior de la región torácica. Su punto medio estaría entre lo que es la horquilla esternal y el apéndice cifoides. En el punto medio es donde deberíamos hacer, digamos, que el rayo incida en ese sector. Así que una vez que hicimos toda la acomodación del paciente, lo próximo nuevamente es pedir al paciente que inspire en forma profunda. Esto nos va a ayudar a expandir toda la jaula torácica para que el esternón de alguna manera se vaya lo más adelante posible y para que tengamos también ese medio de contraste positivo, que sería el aire dentro de los pulmones, lo que nos va a mejorar la diferenciación entre unas estructuras y otras, sobre todo en este caso la estructura ósea con respecto al resto de los órganos que están allí cerca de este esternón. Nosotros también cuando enseñamos esta técnica la tomamos como una maniobra que es como de cuando una persona se pone en una postura, digamos, como quien dice, no agresiva, pero una postura de alguna manera diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Generalmente uno hace eso y nosotros le decimos, a ver, ¿qué te pasa con mi hermana? Es como para recordar más o menos cómo es la postura que debe tener el paciente. En este caso, la película radiográfica que vamos a utilizar es una 24×30, porque la longitud de este hueso no necesitamos un tamaño más importante. Por supuesto, lo colocamos en forma longitudinal y a partir de eso centramos el punto medial del chasis con el haz transversal y nos queda la imagen del esternón como están viendo aquí. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien, ¿se entendieron las dos técnicas? Sí. Bueno, esta no, ya las... y bueno, las oblicuas, que también la profesora debe haber hablado, que existe la oblicua anterior derecha, la oblicua anterior izquierda, la oblicua posterior derecha, la posterior izquierda. En este caso, cuando se trata de evaluar todo lo que es los órganos internos torácicos, las dos oblicuas que se utilizan son las oblicuas anteriores, tanto la derecha como la izquierda. Cada una de ellas tiene su utilidad principal y en el caso que sea necesario, hacemos cualquiera de estas técnicas. Ahora, también en el caso de los traumatismos, así como puede lesionarse el esternón, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, se lesionan los arcos costales. Entonces, dependiendo del lugar donde ha sido el traumatismo, es fácil demostrarlo en un frente y un perfil. Hay veces que tenemos los traumatismos en alguna ubicación del recorrido de este arco costal que no nos permite ver con mucha claridad la zona para poder demostrar si hay una lesión del mismo. Entonces también recurrimos a estas oblicuas. Así que a la diferencia que tenemos, en el caso de que hagamos una oblicua por causa de necesitar demostrar alguna lesión en la parrilla costal, entonces los valores exponenciales que vamos a utilizar son valores exponenciales para que pueda absorber el hueso. O sea que necesitamos mucho más miliamperes que lo que normalmente utilizamos en la generalidad de todas las técnicas de tórax, que son técnicas que se utilizan más que nada para ver los órganos internos y para poder, por sobre todo, ver el contraste entre pulmón y corazón, es que son técnicas que nosotros llamamos de alto kilovoltaje, o sea, técnicas que de alguna manera marcan o muestran en el campo general de la imagen toda gama de grises
que es lo necesario. En cambio, en este caso, vamos a tener radiografías por el uso importante de miliamperes, vamos a tener radiografías donde se marque mucho mejor el detalle de la estructura ósea. Son radiografías con mucho brillo, con mucho contraste, con mucho blanco y con mucho negro. Pero es para que más o menos ustedes tengan de alguna manera que puedan, digamos, demostrar lesiones a nivel óseo. ¿Sí? En el caso de la parrilla costal, también, dependiendo de la zona, podemos llegar a utilizar las oblicuas posteriores. No, las anteriores ya están descritas y las posteriores serían, de alguna manera, el hecho de acomodar la zona, la región posterior para que esté cerca de el Potterbuki mural. Bien. Voy a quitar esto. A ver. Ay, perdón. Me fui. Hola. ¿Me fui? No, profe. Ah, Mucho bien. perdón. Pero ya no se ve más. No se ve la pantalla, profe. No se ve la pantalla. Esperen un poquito a ver si ahora voy con otra. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, es porque quite la otra, porque tenemos que pasar a otro tema. Y en este caso, abdomen, región abdominal. Con estas últimas técnicas terminamos de ver la región torácica y ahora vemos región abdominal. Al igual que en la región torácica, son dos estructuras, tanto la torácica como la abdominal, que predomina de alguna manera que lo que se necesita demostrar es todo lo que sean órganos, órganos internos por sobre todo. O sea, ya está como casi descartado todo lo que es la estructura ósea que vimos durante todo el año. En la región torácica se busca ver todos los órganos internos, tratando de esquivar toda la estructura ósea, y en el caso de la región abdominal también nos sucede lo mismo. Tenemos que buscar la forma de que podamos tener, de alguna manera, con la claridad más perfecta posible, que poder demostrar qué es lo que está pasando en la región interna, que sabemos que en la parte abdominal está toda ocupada por los distintos órganos. Tenemos que tener en cuenta la ubicación de esos órganos topográficamente. Entonces, ustedes, no voy a hablar en profundidad de esto, pero nuestros órganos abdominales tenemos como referencia su ubicación cuadrantes, donde separamos con líneas longitudinales y transversales el abdomen, como lo están viendo aquí, que pasan por sectores y que nos dividen en más o menos 9 cuadrantes. De estos 9 cuadrantes, dependiendo del lugar donde estén, se denominan, tienen un nombre específico. El hipocondrio izquierdo, en la parte superior del lado izquierdo, donde normalmente tenemos parte del vaso, parte del estómago, parte del colon, sobre todo el ángulo esplénico, y así sucesivamente. Tenemos la zona medial, en la región superior, que se denomina epigastrio. Tenemos por el otro lado, en la región contralateral, siempre en la parte superior, el hipocondrio derecho. Después tenemos en la parte medial el flanco derecho, la región umbilical en la parte medial, y del otro lado sería el flanco izquierdo. Y en los cuadrantes inferiores tenemos lo que es la fosa ilíaca derecha,
tenemos, bueno, ahí salió el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda en el contralateral, y en la zona medial, digamos baja, se denomina hipogastrio. Para eso nosotros, o ustedes deben saber por la anatomía, dónde dentro de estos cuadrantes, topográficamente, se ubican nuestros órganos abdominales. Es muy importante porque nos sirve como referencial cada vez que vamos a hacer una radiografía de abdomen. Bueno, aquí están más o menos viendo en grandes rasgos los distintos órganos, cómo de alguna manera se pueden manifestar. Los órganos que más fácil son de visualizar son los órganos macizos, como es el riñón y el hígado, las sombras, que se llaman sombra hepática, sombra renal. No es que vamos a tener con claridad una imagen perfecta, pero sí por el cambio de tonalidad y uno de alguna manera ubicando anatómicamente la conformación de ese órgano, puede de alguna manera también poder observarlo. Y todo lo que es víscera hueca que tenemos, desde el estómago, todo el intestino delgado, el intestino grueso, no tiene una manifestación clara como los órganos macizos, pero sí podemos llegar a tener referencial de ellos, de cada uno de estos órganos, a través de el aire o algún contenido que tengan líquido o sólido. Entonces, esa es la referencial que podemos llegar a tener. Bueno, aquí están viendo algunos órganos. Recuerden que hay órganos intraperitoneales y órganos retroperitoneales en el abdomen. Así que tenemos que saber bien la ubicación de cada uno de estos órganos para ver cuál es la radiografía indicada que tenemos. Las proyecciones radiológicas básicas que tenemos son pocas. Las tenemos en decúbito, supino, que es la que más se utiliza, la decúbito supino AP. Podemos utilizar la de prono, o sea, decúbito ventral al paciente, la de pie, en bipedestación, tanto AP como PA, la técnica que le llamamos lateral AP supino, que ya después vamos a describir para qué se utiliza, y el lateral convencional. Así que cualquiera de estas técnicas, que no son muchas, pero que nos sirven de alguna manera para poder llegar medianamente a un diagnóstico. Bien, la radiología de abdomen, la que más se utiliza es la frente en decúbito. En realidad es parte de, digamos, de una triada en realidad que se utiliza. Triada es porque son tres. Dependiendo del diagnóstico presuntivo que tenga el paciente, es qué radiografía va a ser la más útil o qué posición va a ser la más útil, y nosotros muchas veces vamos a tener que tomar el criterio de ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para que de alguna manera ese diagnóstico que se está presumiendo que tiene el paciente podamos llegar a demostrarlo. La técnica frente de cúbito, que se hace AP, o sea, se hace en decúbito dorsal, apoyando toda la región posterior del abdomen del paciente, el paciente extendido, el rayo va a ir perpendicular al plano de apoyo, incide en el punto medial, o la frente de pie, que se llama, que también es una técnica AP, al igual que la de decúbito, pero por el hecho de estar acomodado en otra posición, nos permite demostrar ciertas patologías que pueden tener el abdomen. Entonces, normalmente el par radiográfico, en la gran mayoría de los casos, no se transforma en un frente y un perfil como hemos visto hasta ahora, sino en el abdomen se hace un frente de cúbito y un frente de pie.
Estas son algunas de las posiciones, o sea, las que tenemos en la parte superior de la imagen, que tenemos aquí, son las que normalmente conforman este frente, esta imagen de frente, en los dos casos que vamos a obtener del abdomen, pero por el hecho de que esté en posiciones corporales el paciente, en posiciones corporales diferentes, nos da de alguna manera, se complementa una con otra para poder llegar a un diagnóstico útil. También tenemos el abdomen PA, como están viendo aquí, que se lo puede hacer en decúbito o se lo puede hacer de pie, como están viendo aquí, o esta que es una técnica que también se utiliza mucho, que se llama decúbito lateral. Pero no sé si alcanzan a ver que en realidad lo que están viendo aquí es el chasis. O sea, es una técnica de las que llamamos con rayo horizontal, que en definitiva también vamos a ver una imagen de abdomen de frente, pero con una posición especial, en este caso, que nos va a permitir poder demostrar algunas patologías que se pueden alojar en el abdomen. Bien, aquí lo están viendo, el paciente debemos de alguna manera colocar el paciente sobre la mesa de yacimiento. Lo próximo a hacer es centrar todo el plano medio sagital de la región abdominal, centrarlo con la línea media de la mesa de yacimiento y vamos a utilizar un chasis 35 por 43, en la gran mayoría de los casos, por sobre todo si es un paciente adulto, si no, si es un paciente de una edad menor o un niño, vamos a ir adaptando el tamaño del chasis a la región abdominal que tenemos que demostrar. ¿Qué se hace? Bueno, debemos tratar de quitar todo lo que se pueda, digamos, que nos dé impronta sobre el abdomen de lo externo. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con el tema de la ropa interior, porque hay veces que tiene incrustaciones o bordados o elementos metálicos que si no tenemos en cuenta esto, pueden aparecer directamente sobre la imagen de la radiografía y no es de buena calidad que aparezcan. Así que por sobre todo hay que tener mucho cuidado. La gran mayoría de las veces pedimos que el paciente, si por ejemplo tiene un pantalón con cierre, esas cosas, lo debe bajar. No necesita bajarlo por completo, solamente hasta la región de la sínfisis púbica, y sobre todo es mujer, tener cuidado con la parte del corpiño, porque hay veces que los corpiños tienen arcos metálicos o los mismos ganchitos de sujeción del corpiño hace que se interpongan y aparezcan en la zona superior del abdomen y eso no queda bien. Seguramente si necesitamos despejar bien la región abdominal, pues bueno, vamos a cubrir la zona con una bata o le proveemos directamente una bata para que el paciente no se sienta incómodo. Una vez que acomodamos así el paciente y tenemos todo en cuenta, entonces lo próximo, el rayo central, va a ir perpendicular en el punto medial de esta región, que es más o menos en el punto medial de la región que denominamos umbilical. Muchas veces tomamos como referencial el ombligo del paciente. Ahora hay que ver dónde está ubicado el ombligo de cada uno de los pacientes. Hay veces que los tienen torcidos o muy bajos o muy altos, todo dependiendo del espesor de ese abdomen. Hay abdómenes muy abultados, muy prominentes, y eso hace que todo el contexto externo del abdomen empiece a movilizarse cuando lo acostamos. Entonces, tengan en cuenta eso. Siempre tiene que ir perpendicular a nivel del punto medial de la región umbilical, que sería el centro principal de nuestro abdomen. Recién les dije que el chasis es 35 por 43, y en este caso la utilidad principal de este
protocolo de este procedimiento, o sea, la radiografía de abdomen AP en decúbito dorsal, es para poder demostrar lo que se denomina la ubicación topográfica de los órganos abdominales. Eso que vimos al principio y que se estudia, el hígado está en el hipocondrio derecho, entonces es para evaluar eso. Se denomina ubicación topográfica de los órganos abdominales. Entonces, para poder ver con claridad y tener una referencia amplia de esta ubicación de los órganos abdominales, se dice que en toda radiografía de abdomen decúbito debe aparecer la imagen desde la sínfisis púbica, o sea, aunque sea el borde superior de la sínfisis púbica, pero tiene que estar presente, y a partir de ahí todo lo que se vea, digamos, hacia arriba. Entonces el chasis, para centrarlo en esta zona, hacemos que, lo primero que hacemos es tratar de tactar en la sínfisis púbica del paciente, y si no nos animamos por alguna causa, no queremos que el paciente se siente incómodo, el mismo paciente le pedimos que se toque el pubis, y ahí nos muestra dónde está. Entonces, generalmente, 1 centímetro o un través de dedo por debajo de esa sínfisis púbica, colocamos el borde inferior del chasis y todo lo que después dé para arriba. Este chasis, vuelvo a repetir, 35 por 43 y en sentido longitudinal, para que nos abarque toda la región abdominal. Pero, sí o sí, en un abdomen decúbito se tiene que ver la sínfisis púbica y todo lo que alcance para arriba, que normalmente nos alcanza, hasta los hipocondrios. Entonces, una vez que centramos el chasis, por supuesto debemos marcar la derecha del paciente, y en este caso se le solicita al paciente que nuevamente haga la apnea que estábamos acostumbrados, que es la apnea expiratoria. Profe, disculpe. Sí. La que se ven los órganos es... ¿Cómo? En la que se ven los órganos en la... ¿Esta? En la ubicación topográfica. Sí, es esta, la directa de abdomen en decúbito. Ah, ok, ok. De cúbito, o sea, de frente sería... ¿O De cúbito? frente, sí, vamos a tener una imagen con vista de frente del abdomen, Ah, pero está. tiene que ser el decúbito, sí o sí. Bueno. Y sobre todo el decúbito dorsal, porque se puede hacer decúbito ventral, pero ya de alguna manera la gravedad o por la presión que se genera sobre el abdomen, es como que los órganos empiezan como a desparramarse. Bueno. La única posición que me permite, porque muchas veces tenemos masas abdominales o tenemos algo que nos está corriendo los órganos de ubicación por alguna causa, entonces el médico a partir de esta posición permite decir, bueno, a ver, mira dónde está, mira dónde está la imagen del ángulo hepático, cuando no debería estar, porque sabemos que con esta ubicación podemos encontrar los órganos dentro del abdomen en la ubicación que se estudia por anatomía. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Bueno, querido. Bien. Bueno, esto es lo mismo que vimos antes. ¿Ven? Fíjense que se sacrifica la inclusión del límite superior. Normalmente, si no alcanzamos a ver el límite superior del abdomen, vamos a aprovechar, ¿por qué? Porque normalmente junto con esta se hace el par radiográfico, que vuelvo a repetir, es el abdomen también de frente, con vista de frente, pero en este caso con el paciente de pie. Bueno, aquí están viendo más o menos lo que se puede llegar a ver. No todos los órganos, vuelvo a repetir, los uréteres normalmente no se ven, los riñones sí. La vejiga cuando está reflexionada por orina, entonces sí, da como una especie de sombra, bien en la región hipogástrica, y
Pero bueno, de alguna manera el médico tiene digamos, un resultado que le puede llegar a permitir hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico que él cree que tiene el paciente. Bien, la otra posición, entonces suprarradiográfico, es la que vemos ahora, que es el abdomen de frente, también AP, pero con el paciente colocado en forma vertical. Bien, ¿por qué hacemos esta posición? ¿Y para qué nos sirve esta posición? Bueno, nos sirve porque, de alguna manera, ahora ya no tenemos más ubicados los órganos en forma topográfica. Ahora la misma gravedad hace que todos los órganos desciendan. Entonces ya no podemos tener el criterio para poder evaluar su ubicación real en el paciente. Pero sí esta técnica nos permite demostrar, sobre todo, cuánto se ha descendido un órgano, lo que nosotros llamamos ptosis, que se escribe con P, primero con P, ptosis en realidad es el descenso abrupto o patológico de algún órgano, o podemos demostrar por sobre todo a través del aire que presentan las vísceras huecas. Muchas veces estos órganos de víscera hueca pueden tener alguna lesión interna, y lo que generalmente cuando, por ejemplo, un colon se siente atacado o se siente agredido, enfermedad que cualquiera o lesión cualquiera que tenga, ¿qué hace naturalmente el intestino grueso? Se paraliza. Y esto de paralizarse, o sea, pierde el movimiento que tiene natural, la peristalsia, para ir trasladando los residuos para poder llegar a su eliminación. Entonces, como se queda quieto, inmóvil, paralítico, como quien dice, hace que se estanque su contenido interno. Y ese contenido interno, que muchas veces está mezclado entre sólido y gaseoso, por el hecho de que se quede estancado, es como que hay una muy buena diferenciación del contenido sólido del gaseoso. Y por esa imagen de quietud que nos muestra, generalmente se forman unas imágenes muy especiales, con forma como si fuese una convexidad superior, o sea, como un arco superior, pero con un límite muy horizontal, perfecto. Ahí después, cuando veamos alguna imagen, se las voy a mostrar, y eso se denomina niveles. Niveles, ya vimos algunos niveles, más o menos, imagínense, ¿se acuerdan cómo se veía un nivel en un seno maxilar? Bueno, así se puede llegar a ver estos famosos niveles que también nos demuestran una patología en el abdomen, en este caso en los lugares donde haya vísceras. El único nivel fisiológico que vamos a encontrar siempre es el de la cámara gástrica, pero donde veamos niveles o esas imágenes así como de un honguito oscuro, negrito, en cualquier otro sector del abdomen, corresponde a una imagen patológica. Entonces, de esta forma, con esta posición de pie, por esa supuesta parálisis que puede tener el intestino, entonces empiezan a aparecer estas imágenes, y con lo cual el médico llega al diagnóstico de que hay algo grave que está pasando en el paciente. Y otra de la utilidad principal que tiene esta técnica de abdomen, acomodando el paciente así, en bipedestación, es que muchas veces suelen perforarse los órganos abdominales. Puede ser por una cuestión propia, porque a lo mejor se rompe algo adentro,
y sale su contenido al exterior, o puede ser por una agresión, como por ejemplo, no sé, una agresión de arma blanca, una bala. Entonces perfora la víscera hueca y eso hace que empiece a emanar su contenido interno. Por supuesto que lo sólido va a ir hacia la parte baja, en cambio todo lo que es gaseoso, por falta de gravedad, el aire empieza a subir y va a seguir subiendo dentro de esta región hasta que no pueda más. Y este de no poder más es el techo del abdomen, que es el diafragma. Allí, normalmente, el aire sube y queda alojado, libre, dentro de la cavidad abdominal, pero de alguna manera el diafragma le hace un stop y queda allí. Esta patología, cuando hay aire libre en la cavidad abdominal, producto de una ruptura de una víscera hueca, se llama neumoperitoneo. Entonces, cualquiera de estas tres tipos de patologías que yo les dije, la ptosis de algún órgano, o sea, la caída abrupta de un órgano, los niveles hidroaéreos o el neumoperitoneo son las principales utilidades que tiene esta directa de abdomen de pie. ¿Cómo la hacemos? El paciente, por supuesto, siempre en bipedestación, si se puede, si no ya veremos qué hacemos para resolver si mi paciente no puede colocarse de pie, pero en el caso que pueda, paramos el paciente, hacemos que apoye la región posterior del abdomen sobre el buquimural, y tal cual hicimos con la anterior, el rayo central va a ir perpendicular en el punto medial de este abdomen, que es en el punto medial de la región umbilical. El chasis que vamos a utilizar también es el 35×43, pero a diferencia de aquel abdomen que vimos del primer abdomen en decúbito, ahora vamos a necesitar, por sobre todo, que se muestre todo lo que es región del abdomen superior. Es mucho más significativo. ¿Por qué? Porque allí se puede alojar una de estas patologías que acabamos de describir, que es el aire libre en cavidad, que se denomina neumoperitoneo. Entonces, sí o sí, en el abdomen de pie tienen que verse los diafragmas. Ese es el control de utilidad principal. No importa si no se nos ve la sínfisis púbica, pero sí la región, digamos, donde están los diafragmas. Entonces, es como que entre la directa de abdomen de cúbito y la directa de abdomen de pie podemos ver por completo toda la región abdominal. Cada una de ellas, cada una de estas posiciones, dado su utilidad principal, necesitamos que estén más significativas algunas regiones. En el caso del decúbito, dijimos que sí o sí tiene que estar la presencia de las sínfisis púbicas y todo lo que se vea para arriba, y en el caso del abdomen de pie, sí o sí tienen que verse los diafragmas y todo lo que quede para abajo, no importa si se corta, el otro extremo de la región abdominal. ¿Cómo hacemos para centrar el chasis? Bueno, la referencial que tenemos es el apéndice cifoides. Entonces, nosotros sabemos que el apéndice cifoides está ubicado más o menos a la altura de D11, por allí, y estamos ya en separación de tórax y abdomen a esa altura. Entonces, lo que se hace es tactar el apéndice cifoide del paciente, y a partir de allí, 2 traveses de dedos por encima de ese apéndice cifoide se coloca el borde superior del chasis y todo lo que dé para abajo. Siempre el chasis también en sentido longitudinal, y por supuesto vamos a tener que marcar el lado derecho del paciente. ¿Sí? Bueno, aquí tienen ustedes, lo vuelvo a recalcar, debe incluir el diafragma, si no, no tiene utilidad una directa de abdomen de pie. Bien, se lo puede hacer antero-posterior y se lo puede hacer postero-anterior también.
Ahora, normalmente lo que utilizamos es siempre la AP, a no ser que el paciente de alguna manera tenga alguna imposibilidad para colocarse de esa forma, pero no hay, digamos, muchas causas. La mejor información siempre son proyecciones AP, tanto la de cúbito como la de pie. Y entonces, vuelvo a repetir, se forma el par radiográfico con un abdomen en decúbito de frente y un abdomen de pie de frente. Muchas veces también, y yo hace un ratito hablé de lo que se llama la triada, o sea, 3. Entonces, se complementa estas dos técnicas en un paciente junto con una radiografía de tórax. También, en este caso, la radiografía de tórax tendría que ser posterior-anterior, que es la más útil, digamos. Entonces, la triada muchas veces, dependiendo de la situación del paciente y del tipo de patología que se necesite demostrar, está conformada por esto, por esta triada. O sea que van a ver que no solamente nos piden el abdomen de pie, de cúbito y, de frente, de cúbito y de pie, sino que también nos piden una radiografía de tórax. No, estas dos regiones son primos hermanos, primos hermanos, como nosotros siempre decimos. Y, a ver, les doy un ejemplo para que ustedes sepan, ¿y para qué nos piden la radiografía de tórax? Por ejemplo, muchas veces hay algunas patologías, por ejemplo, una neumonía. Y el paciente, en realidad, la sintomatología que tiene es un dolor abdominal y no le duele el tórax, le duele el abdomen. Bueno, entonces, por eso es que, por lo menos en la Argentina, los especialistas nos suelen pedir estas 3 imágenes, así como también tenemos patologías abdominales que dan también una imagen en tórax por alguna causa. Algo aparece también en la región torácica, entonces por eso decimos que son primos hermanos. Muchas patologías abdominales tienen una respuesta en el tórax y muchas patologías torácicas tienen una respuesta en la semiología, en la región abdominal. Bueno, aquí tienen lo mismo, las vamos a ir pasando, porque me parece que no tiene mucho sentido, y aquí están viendo imágenes directamente de abdomen. Esta es una imagen de una radiografía que van a encontrar que no hay una visión muy clara, pero ¿por qué? Porque por sobre todo aparecen como unas zonas raritas acá, no sé si alcanzan a ver, como una especie de cápsulas, y en realidad son cápsulas que un paciente de droga. Muchas veces la famosa mulita, que son personas que se utilizan para pasar droga de un lugar al otro, y estas personas, bueno, lamentablemente no sé por qué, y la forma que tienen para esconder la droga es, se la ingieren y después deberían despedirla. Muchas veces, muchas personas se han muerto por esta causa porque se rompió alguna cápsula de la droga y eso hace que le genere la muerte casi inmediata. Pero tiene la diferencia de lo que es una directa de abdomen de cúbito y una directa de abdomen de pie. Esto es de cúbito, ven que está la sínfisis púbica aquí presente, muy importante, y en la de pie no corresponde al mismo paciente, no corresponde, pero para que ustedes vean cómo de alguna manera en la imagen, en la parte superior de la imagen aparecen los diafragmas, y estas imágenes que yo les dije, que son como especie de hongos radiolúcidos, que en realidad es el aire que ha quedado estancado en una austra
colónica o en algún sector, digamos, de alguna víscera hueca, que por el hecho de que tenga, esté paralizada, no haya movimiento, forma ese famoso hongo cuyas características principales es que tiene, digamos, un corte muy recto en la parte inferior, muy horizontal, no sé si lo ven, y esto es lo que representa un nivel hidroaéreo. A partir de esto, entonces ya el diagnóstico del paciente cambia. Bueno, aquí tenemos otro, miren, en este paciente, la gran cantidad también está distribuido, todo dependiendo de qué órgano esté enfermo. Muchas veces también, yo digo que el colon es el órgano más chismoso que tenemos dentro de los órganos abdominales. Muchas veces se enferma otro órgano y como el colon y el intestino delgado están, digamos, de alguna manera, en toda la región abdominal, también da esa respuesta, o sea, como que se acopla la enfermedad de otra cosa y él también se enferma. Entonces, muchas veces yo he visto, por ejemplo, niveles hidroaéreos en el duodeno, y en realidad no estaba enfermo el duodeno, como víscera hueca, sino que el paciente tenía una enfermedad vesicular, estaba con una colecistitis, y como respuesta también la víscera hueca acompañaba la enfermedad. Entonces muchas veces se hace ese diagnóstico, el médico puede hacer ese diagnóstico diferencial en el lugar donde está viendo este famoso nivel. Aquí, bueno, en este paciente está distribuido por todo el colon, inclusive hay niveles también en el intestino delgado, para que ustedes más o menos puedan llegar a ver qué es lo que es un nivel hidroaéreo. ¿Lo han entendido la imagen característica? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Sigo. Bueno, y cuando el paciente no puede estar en bipedestación, no puede, y necesitamos saber si hay, digamos, una oclusión intestinal, si hay una parálisis intestinal, o sea, si de alguna manera esa quietud en la víscera forma este nivel hidroaéreo, este famoso honguito. Entonces tenemos una técnica que reemplazaría, ¿para qué? Para cuando el paciente no puede colocarse en bipedestación. Y es esta, la técnica que también nosotros llamamos proyección de frente, pero, o sea, la imagen final va a ser un abdomen de frente, AP, pero en la ubicación del paciente es en decúbito lateral izquierdo. ¿Y por qué izquierdo y no derecho? Ahora les explico. Bien, entonces en aquellos pacientes donde no pueden llegar a la bipedestación, lo que se hace es esto, decúbito lateral izquierdo. Para eso el paciente lo único que tenemos que hacer es lateralizarlo, siempre y cuando, pues, por supuesto, se pueda llegar a lateralizar, pero lo lateralizamos al paciente y el chasis va a ir en forma directa, contactando el borde, digamos, contralateral por donde incide el rayo. En este caso es una PA, dice AP, pero es una PA, porque el chasis está en la región anterior. ¿Ven? Se calza, se apoya el chasis en la región, el rayo también va a ir perpendicular en sentido horizontal en el punto medial de la región abdominal. Profe, una consulta. Sí. ¿Se puede hacer la misma pero con el chasis en la espalda? Ahí estamos viéndola. Mírela. Ah. Esta es la que normalmente hacemos. La que en el 99,9% hacemos esta.
o sea, la AP verdadera. Estaba mal el slide anterior porque decía AP y en realidad era PA. Donde lateralizamos al paciente y como ustedes ven, de alguna manera tenemos que despejar los miembros superiores, hacemos que se coloquen en una posición que no estén superpuestos sobre el abdomen, o sea, los podemos llevar para arriba, para donde ustedes quieran. El chasis, en este caso, ven, está aquí, en la región posterior del paciente. O sea, allí se coloca el chasis y por el lado opuesto, el rayo aquí tienen el tubo, el rayo va a ir perpendicular, igual que el anterior, en el punto medial del abdomen, en forma horizontal. Ahora, ¿por qué hacemos esta imagen aquí? De esta forma, y que vuelvo a repetir, de cúbito, el paciente acomodado de cúbito lateral izquierdo. La imagen que obtenemos es un abdomen de frente. Pero, ¿qué nos permite esta posición? Más allá de ver niveles, porque seguramente se van a conformar los niveles, si el paciente está ocluido, se van a ver nuevamente niveles. Por supuesto que los niveles se van a ir reacomodando por el hecho que esté el paciente lateralizado, siempre, digamos, ese corte horizontal que recién veíamos se adapta a lo que se llama el plano de apoyo del paciente. Entonces, antes se veían los honguitos como si fuesen, que apuntaban, digamos, la convexidad o la cúpula del honguito apuntaba hacia la parte superior del abdomen. Ahora, en este caso, si el paciente está de cúbito, seguramente esos honguitos van a apuntar, esa cúpula va a apuntar hacia uno de los costados o hacia un lateral. En este caso, apuntarán siempre hacia el lado derecho, sería el lado opuesto donde está apoyado el paciente. Pero también nos permite esta técnica poder demostrar ese famoso neumoperitoneo que dije recién, que se producía cuando hay aire libre en la cavidad peritoneal, producto de una ruptura de una víscera. ¿Y qué nos permite? Bueno, ¿qué usamos como techo? Antes lo usábamos al diafragma, entonces el aire subía, subía, subía cuando el paciente estaba de pie y el tope se lo daba el diafragma. Ahora, también, en esta posición el aire va a subir, 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 pero ¿quién le va a dar el tope? Es este gran órgano que tenemos ubicado sobre el lado derecho, que es el hígado. Entonces, él va a ser como de techo para que el aire no siga ascendiendo. Y allí se va a instalar ese aire libre en la cavidad abdominal bajo el hígado. Por eso es que necesitamos que acomodar el paciente en decúbito lateral izquierdo, porque el techo que vamos a utilizar va a ser el hígado. Bueno, ahí están viendo de otra forma, para que ustedes vean con más claridad cómo se hace. Siempre el chasis en la región posterior. Lamentablemente, muchas veces nos tenemos que irradiar porque hay que sostenerlo, no tenemos, si tenemos algo que nos pueda ayudar a equilibrar el chasis y que no necesitemos sostenerlo nosotros, bueno, lo vamos a utilizar, pero en la gran mayoría de las veces lo tenemos que hacer nosotros, sostenerlo nosotros, porque si no se cae el chasis. Bueno, aquí están viendo otra opción, para no hacerlo directo, porque nos va a salir de mejor calidad, si utilizamos en vez de ser el chasis en forma directa, o sea, el chasis apoyado directamente sobre el cuerpo del paciente, miren cómo aquí lo que se ha hecho es, de alguna manera, una camilla donde está el paciente, se la ha dispuesto para que esté ubicada cerca del Potterbuking mural. Entonces, es muy importante en un abdomen tratar de utilizar un antidifusor. ¿Por qué? Porque eso nos va a mejorar la calidad diagnóstica de lo que vamos a demostrar.
Ya vamos a ver con mejor detalle algunas otras cosas más. Si no, por lo general son radiografías en el abdomen. Si ustedes se acuerdan cuál era la constante de zona cuando estudiaron el año pasado física, que les enseñaban qué valores necesitábamos para conformar o para poder hacer una radiografía que tuviera calidad. Bueno, en abdomen se utiliza mucho miliamper. Para hueso era 2, que es el máximo, y para abdomen es 1,5, o sea que tenemos un poquitito menos. ¿Y qué pasa cuando usamos mucha cantidad de miliámpera? Hay mucha cantidad de radiación, y eso hace que se genere también mucha cantidad de radiación secundaria. Entonces, lo más conveniente, si podemos, es tratar de hacer todo esto, pero en vez de hacerlo en forma directa, lo hacemos con el uso de un antifusor. O sea, si el paciente puede estar en el servicio de diagnóstico, lo vamos a tratar de hacer siempre utilizando como ubicación del chasis el póter buquimural. Cuando no tenemos otra posibilidad, porque a lo mejor nos han solicitado esta misma radiografía en un paciente que está internado en una cama, en una terapia intensiva, que no hay posibilidad de moverlo, bueno, entonces ahí lo haremos directo. Pero siempre tenemos que saber que la calidad va a ir disminuyendo, pero gradualmente, cuando no utilicemos el antidifusor. O sea, disminuye muchísimo la calidad diagnóstica. Pero lo hacemos como podemos, como lo mejor que podamos hacerlo. Bueno, y esto es lo que vamos a ver, o sea, un abdomen de frente, ¿ven? Y en el decúbito lateral va a pasar lo que recién les dije. ¿Ven que cómo se forma digamos, ese hongo? Que ya el hongo ya no, digamos, el haz o la línea horizontal, abrupta, recta que tiene la parte inferior, siempre esa línea apunta en forma, digamos, o discurre en forma paralela a donde está ubicada la parte más inferior del abdomen. En este caso es una región lateral, entonces esto me está indicando de que si este honguito se presenta de esta forma es porque el paciente está, por más que sea una radiografía de frente, está ubicado de forma lateral, se ha lateralizado el paciente. ¿Ven? Como de alguna manera empieza a aparecer de esta forma, cuando antes estaban de esta forma y los honguitos iban para arriba. Le hemos puesto así a propósito la imagen del abdomen, no se ve así, se ve como un abdomen común, o sea, viendo un abdomen, digamos, completamente en forma anatómica, pero para que ustedes más o menos entiendan cómo es la disposición de esos hongos o de esos niveles que nos está ayudando de alguna manera a determinar cuál ha sido la posición final del paciente. Aquí tenemos otra, para que ustedes estén viendo de alguna manera cómo aparecen estos famosos niveles, y inclusive esto, para que ustedes vean, es aire libre. Esto es el famoso neumoperitoneo. Miren cómo de alguna manera está interpuesto entre lo que es el hígado y el borde lateral de lo que es, en este caso, la parte región torácica y abdominal. Esto es el diafragma, que están viendo aquí, y como donde no debería haber aire, porque la masa hepática está en contacto directo con las estructuras costales, o sea que nunca vamos a ver aire en el lateral, allí hay, y eso es lo que me está permitiendo demostrar que hay un neumoperitoneo, en este caso. Aquí también tienen otra forma de ver este famoso neumoperitoneo. Aquí hay aire, ¿ven? Como una zona, digamos, es pequeño, 1 centímetro cúbico de aire, pero eso ya me está demostrando que alguna víscera se ha roto.
aquí ya es mucho más importante el aire que está, digamos, ubicado, está tomando parte del hipocondrio derecho, parte del flanco, o sea que ya es un volumen importante de aire, y como de alguna manera la masa hepática, el aire se está discurriendo entre la masa hepática. Vuelvo a repetir que esto sucede cuando el paciente está en decúbito lateral. ¿Y cuando hacemos una radiografía en decúbito lateral? Cuando el paciente no puede ponerse de pie. En el caso que el paciente esté de pie, el aire va a ascender y va a ir bajo el diafragma siempre. Bueno, más o menos para que ustedes vean un poquito de lo que es cómo se puede presentar. Ahí están viendo en línea de punto cómo se pueden llegar a presentar algunos órganos que se ven en una directa de abdomen en decúbito, o sea, la que nos permitía la ubicación topográfica de los órganos. Y recién le dije que digamos, los órganos macizos como el hígado, los riñones, pueden de alguna manera dar una pequeña sombra, y esto que están viendo aquí, ven como una especie de triángulo, es el borde del músculo psoas. También el músculo psoas, que está ubicado en la región retroperitoneal, es también un músculo chismoso que nosotros le llamamos. O sea, muchas veces aquellas lesiones que se producen en otros órganos, pero que están ubicados en la región retroperitoneal, hacen que ese músculo psoas, que normalmente da una imagen representativa de cómo se puede observar, la dirección que tiene, empieza como a desaparecer, a diluirse el borde del psoas. Entonces, eso también al médico le permite saber que hay algo que está pasando en el músculo psoas, y que en realidad es una respuesta por alguna lesión importante de algún órgano retroperitoneal, como por ejemplo la aorta abdominal. Muchas veces se rompe, por alguna causa se rompe la aorta abdominal y no se va a ver sangre, no se va a ver nada en el abdomen, pero sí lo primero que hace es empezar a desaparecer el borde de este músculo, y a partir de eso, por supuesto, con toda la clínica que acompaña a un paciente, con otras, digamos, otros antecedentes del paciente que el médico va a evaluar, la imagen radiográfica va de alguna manera a demostrar de que algo está pasando en la región retroperitoneal. Bueno, una directa de abdomen de cúbito y una directa de abdomen de pie. Ahora, miren cómo en la de pie se ven niveles. Ahora, miren, esta radiografía puedo decir de que no tiene calidad. Más allá de que se vean los niveles, se ve mucho la sínfisis púbica y no se ven los diafragmas, así que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque acá podemos esconder una patología gravísima en un paciente que hay que atenderla urgente, y al no verse los diafragmas no sabemos si puede tener el paciente un neumoperitoneo también, que es algo muy grave, que hay que corregirlo rápidamente. El abdomen, cuando se enferma, generalmente nosotros hablamos de un abdomen agudo. Agudo significa que está en plena crisis de una enfermedad. Hay pocas causas donde nos pueden pedir una directa de abdomen, por ejemplo, sin que esté el paciente sufriendo la enfermedad en el momento. La gran mayoría de las veces que se enferma el abdomen es en forma aguda, y por supuesto, cuando nos piden estas radiografías, son porque se necesita saber ya qué es lo que tiene el paciente, ya.
no vamos a nunca hacer una limpieza abdominal, o sea, se hace como viene el paciente, tienen que tener en cuenta esto. Se puede hacer radiografías directas de abdomen con limpieza intestinal previa, o sea, para quitar el aire y la materia fecal, por sobre todo del intestino grueso, pero eso son otras cosas. Cuando hablamos de un abdomen agudo, un abdomen en urgencia, que se llama, no vamos a hacer nada, porque todo lo que nos dé la información del contenido interno del abdomen es importantísimo. ¿Cómo podemos saber si la radiografía está en decúbito o está de pie? Porque las dos se van a ver de frente. En este caso, sí, en el acto nos decimos que es una directa de abdomen de pie porque estoy viendo los famosos niveles. Pero hay veces que el paciente no tiene niveles porque tiene una enfermedad que no causa niveles. Entonces, ¿cómo puedo saber si esa imagen es representativa de un abdomen en decúbito de pie? Bueno, el indicador principal es o la ubicación de los órganos, o, por sobre todo, muchas veces el estómago, por lo general, tiene un poco de contenido de líquido y de aire. Si el paciente ha ingerido 2 o 3 horas antes de hacer la radiografía, siempre va a tener en su interior todavía algo de contenido, y eso hace que nosotros veamos la ubicación del aire en el estómago en diferentes posiciones. Si está de pie, vamos a ver siempre el aire sobre la cámara gástrica. Se va a formar ese hongo también en el estómago, pero que dijimos que es un hongo que nosotros no lo consideramos patológico, es fisiológico. Es normal, digamos, que se vea ese aire en la cámara gástrica. ¿Por qué? Porque en este caso, al estar de pie, la parte más alta del estómago va a estar sobre el fundus gástrico. En cambio, cuando el paciente está de cúbito, no vamos a ver nunca aire a la altura de la cámara gástrica, no se va a formar el hongo. Entonces, cuando está el paciente de cúbito, ese aire que puede llegar a estar dentro del estómago se va a ubicar también en su parte más alta. ¿Y cuál es su parte más alta? En el caso que pongamos al paciente de cúbito, la región del antro pilórico. Esa es la parte más anterior del estómago, y por lo tanto, ubicado un paciente en decúbito dorsal, va a ser la parte más alta. Entonces van a ver aire, como están viendo en este caso, sobre todo lo que es cuerpo y antro pilórico. Y no va a tener forma de hongo. Así que ténganlo en cuenta a eso. Bueno, siempre decimos, y recién les dije, no vamos a hacer que nunca limpieza intestinal nada, porque necesitamos de la información, porque ese aire que vamos a tener, o el gas intestinal, nos va a dar información muy importante. Distintas patologías, esto que están viendo, no sé si ven como columnas de aire, o sea, no se ven niveles muy claros, pero se ven como columnas de aire distribuidas en todos los sectores. También, muchas veces se producen esto, nosotros le llamamos como imágenes en pila de moneda. Por otras enfermedades, se presenta así el intestino grueso, de esta forma. O sea, no siempre va a ser la formación de niveles. Hay veces que se producen estas imágenes. No quiero abordar mucho porque es muy interesante abdomen y digamos, necesitamos saber bastante de patología para poder entender la demostración. Y creo que necesitaríamos un año entero para ver patologías de abdomen y para que ustedes más o menos entendieran. Pero yo más o menos lo que quiero es que ustedes tengan claro de que podemos tener el paciente en decúbito o de pie. Generalmente en el de pie es más propenso que se vean niveles que en el decúbito, pero
También, por ejemplo, esta es una radiografía de cúbito. Miren cómo está presentado esto, nada que ver con burbujas de aire como tiene este abdomen del lado izquierdo. Acá son como columnas de aire. Si este paciente lo pongo de pie, seguramente voy a ver niveles. Pero ya con el hecho de que esté de cúbito y se vea de esta forma, yo sé que hay un abdomen que nosotros llamamos un intestino ocluido, un abdomen paralizado, un intestino grueso inmóvil. Bueno, aquí parte de lo que ustedes pueden ver en una directa de abdomen. Digamos, es muy interesante por sobre todo las imágenes. Aquí se ha hecho un abdomen con un equipo portátil. Recuerden que en aquellos lugares que tenemos donde no podemos tener a mano un antidifusor, bueno, lo vamos a tener que hacer en forma directa. Van a encontrarse con pacientes de este tipo, donde por sus características, un paciente que está en una terapia intensiva, que está intubado, que está con, no está intubado, está con una traqueotomía aquí, un paciente que por alguna causa, bueno, tiene un abdomen abierto que se llama, y que se van a encontrar con este tipo de cosas. El decúbito ventral normalmente, bueno, que es el PA, no lo tomamos como un referencial para hacer un abdomen agudo, ¿sí? Sí, nos da información para otro tipo de patologías, pero que no son agudas. Así que cuando hablamos de abdomen agudo o abdomen en emergencia, que se llama, siempre son AP. Pero existe la PA. Aquí están viendo en posición de cúbito y en posición de pie, que en realidad es solamente cambiar la posición del paciente o rotar el paciente. Bueno, parte de imágenes, uno puede de alguna manera también determinar a partir de la ubicación topográfica de los órganos, saber cuál es la derecha del paciente en la gran mayoría de los casos, porque sabemos que, por ejemplo, el aire que podemos tener que normalmente en los ángulos colónicos se suele instalar el aire, es difícil de movilizarse, entonces siempre tenemos presencia en los ángulos, tanto el hepático como el esplénico, y vamos a encontrar que, por supuesto, el ángulo hepático siempre está en una posición mucho más baja que el esplénico, entonces es una forma de poder saber cuál es la derecha, cuál es la izquierda, o tratar de ubicar en la parte superior si veo aire, digamos, sobre la cámara gástrica también, nos da información para saber cuál es la derecha, cuál es la izquierda del paciente. Ahora, se debe marcar la derecha, ¿Por qué? Porque hay una malformación en los pacientes que no genera ninguna, digamos, sintomatología, ninguna enfermedad. Es una malformación congénita, que se llama situs inversus. Y es cuando hay una rotación de la ubicación de los órganos. O sea que por eso es menos del 1% de las personas que tienen un situs inverso, pero me ha pasado, que me ha tocado, y uno se encuentra que la anatomía, como la reconoce en la ubicación de los órganos, no está, y tiene una marca que dice el lado derecho, entonces hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener que repetir la radiografía para confirmar que ese paciente tiene un situs inverso. Entonces, a lo mejor es un paciente que, por ejemplo, tiene una apendicitis y en vez de doler el lado derecho, que es donde normalmente en la fosa ilíaca derecha se aloja el apéndice, si tiene esta malformación congénita, va a sostener que el lugar donde le duele es el lado izquierdo, y en realidad está él, digamos, sufriendo una apendicitis
pero por esta malformación tiene, digamos, la ubicación del dolor en un lugar totalmente diferente al convencional. Entonces, vuelvo a repetir, siempre se debe marcar el lado derecho. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la rotación de los órganos? Situs inversus totalis. Así es el verdadero nombre. Situs inversus totalis. ¿Mm? La gran mayoría de las veces, digamos, los pacientes, digamos, el cambio posicional se produce en el corazón, en el tórax, que a lo mejor la profesora les debe haber hablado de esta terminología, se llama una dextrocardia, o sea que el corazón, en vez de apuntar hacia la izquierda, apunta hacia la derecha, pero queda en eso, en esa malformación nada más. Hay algunos pacientes que no solamente tienen esto, el cambio posicional del corazón, sino que también sus órganos abdominales también se han ubicado en un lugar que no, la anatomía convencional no les corresponde. Entonces, ese tipo de malformación se llama así, situs inversus totalis. Bueno, distintas imágenes de abdomen para que ustedes vayan viendo. Bueno, el abdomen también se utiliza, las posiciones de abdomen, ya no es un abdomen agudo, ya no está en una crisis grave de una enfermedad, transitando una enfermedad grave, sino que muchas veces también estas posiciones de abdomen se utilizan para estudios que ya, digamos, son estudios complementarios. Aquí tenemos un estudio que se denomina urograma de excreción, que es en realidad, se hacen muchos estudios dentro del abdomen. ¿Por qué? Porque el abdomen, si bien tenemos información con una directa, hay muchos órganos que no se ven completamente. O sea, si nosotros dijimos del sistema urinario, se veían las sombras renales, y un poco si hay vejiga cargada con orina, también puede dar una pequeña marca por encima de la sínfisis púbica, pero si no, no vemos absolutamente nada. Entonces, cuando muchas veces utilizamos estas directas de abdomen, pero como posiciones es para hacer un estudio más especial, que es un estudio que se hace con medio de contraste, y aquí, miren, se puede ver clarito hasta lo que son los cálices, la pelvis renal, el uréter del paciente, la vejiga. Entonces, también estas directas de abdomen, las de cúbito, las de pie, y como en este caso inclusive existen las oblicuas, que están viendo aquí, se dan cuenta que es una oblicua porque se están viendo los perritos de la chapela, ahí la cabecita del perrito, la orejita, acá también tenemos otra cabecita. Entonces, son posiciones que se utilizan también en estos estudios especiales que se hacen con medio de contraste. Pero vuelvo a repetir, son estudios que normalmente no se hacen en el proceso agudo. Si hay una lesión donde sí se hace, la única causa que se hace este urograma de excreción, o sea, no solamente colocar al paciente como una directa de abdomen, sino que complementarlo con la inyección de un medio de contraste para que se pueda ver toda la parte del sistema urinario, y en los casos donde, por ejemplo, que yo he visto varias veces, que se produce como una explosión renal. Hay pacientes que por alguna caída, digamos la caída directamente sobre la región posterior del cuerpo del paciente, o por una patada que le han dado, puede ocasionar lo que se llama la ruptura del riñón. Y no vamos a ver que en la sombra renal que vemos en la directa de abdomen convencional, que es la que hacemos normalmente, no vamos a ver el riñón partido en dos. No, porque es muy tenue la imagen que nos representa a ese riñón. Entonces, sí, en los casos de urgencia donde hay sospecha de una ruptura renal,
Por supuesto, no le vamos a hacer limpieza abdominal, no le vamos a hacer nada, pero sí le vamos a utilizar, se utiliza este urograma de excreción para ver. O sea, el paciente de alguna manera va a tener alguna sintomatología como para que se pueda pensar de que hay una ruptura renal. Generalmente, después de un traumatismo, si un paciente presenta lo que se llama hematuria, o sea, sangre por la orina, ya hay indicios muy importantes de que puede estar con una ruptura renal. Entonces, en este caso, sí, es un caso grave, es un abdomen agudo, es un abdomen en emergencia y que se necesita para realmente demostrar si está roto el riñón, hacer esto. O sea, más allá de la posición del paciente, se necesita complementar con la inyección de un medio contraste para que nos demuestre qué es lo que está pasando allí. El año que viene van a ver mejor todo esto, en radiología 2. Bueno, hay imágenes, por ejemplo, hay veces que tenemos, miren, aquí, pequeñas sombras, aquí están viendo el riñón, pero están viendo una sombra, digamos, una imagen redondeada y que es producto de el atrapamiento que hace, digamos, de radiación. ¿Por qué? Porque es un cálculo que está dentro de la vesícula biliar, en este caso, pero es un cálculo que se llama de calcio. Entonces, todo aquello que tenga calcio es muy fácil de distinguir en la radiología que nosotros llamamos directa, o sea, sin la introducción de ningún medio de contraste. Y aquí también del lado izquierdo tienen, más allá de la imagen propia, de la forma de la sombra renal, tienen también imágenes compatibles con calcio. Entonces, también el riñón, muchas veces, de alguna manera, en el riñón encontramos cálculos. Cuando el riñón tiene dos tipos de cálculos, el cálculo de calcio o el cálculo de sodio, que se llama. Si es un cálculo de sodio, va a ser invisible a la radiología directa, pero si es un cálculo de calcio, sí va a ser muy fácil de poder demostrar solamente con sacar una radiografía. Este tipo de cálculo se llama coraliforme, porque, digamos, forma como un arbolito, como si fuesen los corales marinos. Pero para que ustedes más o menos vean cuánto de información se puede demostrar en una directa de abdomen. Ya son las 8 y me estoy quedando corto de tiempo. Y quería dar otro tema. Bueno, otro tipo de paciente, otra directa de abdomen, para que ustedes más o menos se fijen. Miren, esta se ven los diafragmas, para que más o menos vayan entendiendo, se ven los diafragmas, pero miren donde hay aire. No tengo inmediatamente por debajo del diafragma una masa de aire bien clarita. Entonces, es muy probable que esto sea el aire contenido dentro del estómago. Muchas veces bajo el hipocondrio izquierdo podemos tener dos imágenes superpuestas de aire. Una que está dentro del interior del estómago y otra que está dentro del ángulo esplénico del colon, más o menos a la altura, porque se encuentran, digamos, con una vista de frente. Sabemos que uno está anterior y otro está posterior, pero en nuestra vista de frente parece que estuvieron ubicados en el mismo lugar. Entonces, también se dice que, por ejemplo, todo el aire que está, digamos, demostrado desde la mitad del diafragma hacia la parte medial es de estómago, y de la mitad del diafragma hacia la parte lateral es de ángulo esplénico. Es sumamente interesante abdomen. Parece una cosa insignificativa, pero es muy interesante. Los pequeños detalles nos dan muchísima información.
Y existe lo que se denomina el abdomen de perfil, que normalmente no es una radiografía que se hace en cotidiano, como quien dice, porque nos va a dar vista de perfil ahora. O sea, no es que vamos a colocar solamente el paciente de perfil, pero nos va a dar una vista de frente, como la que vimos recién, ese paciente ubicado lateral izquierdo, pero en realidad el chasis está ubicado en la región posterior. Entonces nos da una imagen de frente. Ahora no. Vamos a lateralizar el paciente, pero el chasis va a estar ubicado en el lateral del paciente. Entonces nos va a dar una vista de perfil. ¿En qué caso hacemos este tipo de radiografías? Por ejemplo, cuando necesitamos demostrar la ubicación de un cuerpo extraño, la ubicación en profundidad de un cuerpo extraño. O sea, un paciente, por ejemplo, que ha sufrido el impacto de una bala. ¿Qué hacemos? ¿O cómo podemos demostrar? Bueno, sabemos que la bala cuando entró, lo que por donde pasó rompió. Así que seguramente ese paciente automáticamente después que salga del servicio de diagnóstico va a quirófano, porque no hay otra forma de solucionarlo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros en el servicio de diagnóstico le vamos a poder dar más o menos una información al médico de todo el lugar por donde ha atravesado esa bala. Entonces ya ahí el médico tiene como una especie de referencia, de decir, bueno, entró por acá porque estoy viendo el agujerito por donde entró, eso se ve en la parte de la piel, pero ¿hasta dónde llegó? Bueno, en ese recorrido él sabe qué órganos puede haber atravesado y qué órganos puede haber roto. Entonces, cuando hay un cuerpo extraño, y vuelvo a dar la referencia, una bala, no hace falta que hagamos una directa de abdomen de pie. Aquí está, el paciente está de pie, pero no hace falta que hagamos una directa de abdomen de pie. Con que hagamos una directa de abdomen de frente, de cúbito, y una lateralizando el paciente para que se vea de perfil, ya con eso sabemos. Al médico le da muchísima información para ver qué es lo que tiene que investigar cuando entre a quirófano. Entonces, vuelvo a repetir, cuando queremos demostrar la ubicación en profundidad de algún cuerpo extraño o, por ejemplo, de alguna imagen sospechosa para saber si está en la región anterior o en la región posterior. Recién hablamos de los cálculos, del cálculo, un cálculo que veíamos en la vesícula y un cálculo que veíamos en el riñón, en las imágenes anteriores. Y parece que con la vista de frente, y no sabemos, si está del lado izquierdo, bárbaro, porque del lado izquierdo no hay vesícula, entonces sabemos que es riñón. Pero si está del lado derecho, ¿qué pasa? Porque pueden estar a la misma altura. El riñón como la vesícula, están allí. Por sobre todo el polo superior del riñón derecho está muy cerca de la ubicación de la vesícula, pero en la vista de frente. Pero ¿cómo podemos diferenciar si esa imagen de cálculo corresponde que esté ubicada una vesícula en el riñón? Tenemos que hacer un perfil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que topográficamente la vesícula está en un plano mucho más anterior que el riñón. Entonces, por esa causa, nos estamos obligados a hacer un abdomen de perfil, porque esa imagen sospechosa es la única forma que podemos demostrar en qué órgano en definitiva está ubicado, es cuando hagamos un perfil. Vuelvo a repetir, es cuando queremos demostrar la ubicación final en profundidad de algo sospechoso. Puede ser un cálculo, puede ser una bala. ¿Sí? Generalmente lo hacemos en decúbito lateral. Aquí también existe la posibilidad de que lo hagamos de pie, pero siempre y cuando, se justifique. La gran mayoría de las veces lo hacemos en decúbito y nos permite claramente demostrar la situación
y por sobre todo, como recién les dije, todo lo que es decúbito nos muestra topográficamente la ubicación. Si yo lo coloco al paciente de pie, ahí empiezo a desalinear toda la ubicación de los órganos, porque por la gravedad empiezan a caer todos y ya en definitiva pierdo relación topográfica de esta ubicación de estos órganos. Aquí lo estamos viendo, simplemente lateralizamos el paciente, de manera que el plano mesagital quede paralelo al plano de apoyo. El rayo va a ir perpendicular, punto medial de la región abdominal. Tomamos como referencial, digamos, desde el borde posterior al borde anterior de ese abdomen, y en el punto medial lo ubicamos, siempre de manera que la transversal pase a la altura del ombligo o de la región umbilical. Entonces lo que vamos a obtener es una imagen con vista de perfil, ahora sí, de esta región abdominal. Por supuesto que también vamos a utilizar un chasis acorde al tamaño de la región. Si es un adulto, volvemos a usar el 35 por 43 en sentido longitudinal. Bien, en una directa de abdomen de cúbito lateral, o sea, un abdomen de perfil, siempre es importante tener en cuenta que aparezcan los diafragmas. ¿Por qué? Porque también hay patologías que pueden estar inherentes o cercanas, digamos, de este órgano que es el diafragma, y cuando hacemos, por más que esté en decúbito el paciente, pero por el hecho de tener vista de perfil, es muy importante que aparezca el diafragma. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, son primos hermanos estas dos regiones, y alguna enfermedad que tenga una puede de alguna manera dar sintomatología en la otra. Y es muy importante que se vean los diafragmas, porque con la vista de perfil nosotros sabemos que el diafragma en la región posterior está mucho más bajo que en la parte anterior. Entonces, necesitamos que se vea el diafragma en su totalidad cuando hacemos un abdomen de perfil. Bueno, podemos hacer el lateral derecho, el lateral izquierdo. Y, por último, y hasta acá vamos a llegar hoy, existe también otra vista de perfil del abdomen, pero, fíjense, vamos a ver el abdomen de perfil, pero en este caso el paciente va a estar de cúbito dorsal. Para poder verlo de perfil, pues bueno, vamos a tener que colocar el chasis en el lateral opuesto por donde va a incidir el rayo, o utilizar el buquimural, como antes les dije. Todo depende del lugar donde esté el paciente ubicado. ¿Y en qué casos se hace esto? En los casos más extremos, donde el paciente no se puede poner de pie, donde no se puede rotar al paciente para ponerlo de cúbito lateral. Entonces es un paciente que no se puede movilizar, y el médico necesita saber si hay alguna información que nos pueda dar ese abdomen. Cuando hay lo que nosotros dijimos recién, un hilio paralítico, o sea, un intestino que está paralizado, que sabemos que se van a ver como respuesta a esos famosos niveles hidroaéreos. Entonces, por ejemplo, un politraumatizado, por ejemplo, un paciente que esté en la terapia intensiva, donde no se puede poner lateral de ninguna manera, entonces muchas veces recurrimos por último, como última procedimiento para algo poder demostrar, a hacer esta técnica,
que se llama vista lateral, pero con el paciente en decúbito supino, ¿sí? Y, por supuesto, la radiografía que nos va a salir es una radiografía bastante indescifrable, pero si hay un hilo paralítico, se va a volver a formar ese hongo característico. Entonces, al médico, de alguna manera, también va a poder llegar a la certeza del diagnóstico que está tratando de investigar. Así que ahí lo están viendo cómo se hace. En este caso, el rayo va perpendicular, digamos, pero en sentido horizontal, también incidiendo en el punto medial. Debemos colocar el chasis en el lateral opuesto de donde está incidiendo el rayo, también utilizar un 35 por 43. Aquí están viendo otras formas para que ustedes más o menos vean cómo se puede manejar. Acá con antidifusor, acá en forma directa, colocado el chasis, todas las opciones que se pueden utilizar, en la medida que se pueda buscar la mejor calidad como resultado final. Entonces, dependiendo del paciente en dónde tengamos que hacer la radiografía, es que vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer para salir como airosos de la situación. Y vamos a obtener, digamos, un abdomen que vamos a verlo como si estuviese de perfil, pero que van a empezar a aparecer, ¿ven?, los famosos niveles en este sentido. Ya que la parte horizontal o abrupta, la recta, va a estar ubicada y el hongo se va a ir hacia la parte más alta. En este caso, la parte más alta es la pared abdominal anterior. Entonces, eso nos está diciendo que por más que yo lo estoy viendo de perfil, cómo en realidad fue obtenida la radiografía. En este caso, fue con un decúbito dorsal con rayo horizontal, para que se pudiera ver de perfil la imagen. Y vuelvo a repetir, es lo último en que vamos a poder acudir cuando un paciente no tiene ninguna otra forma de acomodación y necesitamos demostrar si existe esto. Bien, existen las oblicuas. Recién vimos en el eurograma de excreción que les dije que se podía hacer las oblicuas, pero normalmente nosotros no las trabajamos en forma directa, o sea, utilizamos estas técnicas oblicuas, pero en el caso de que hagamos estudios propiamente con contraste. Ahí se utilizan mucho las oblicuas de abdomen. El año que viene, cuando ustedes vean, por sobre todo lo que es rayos 2, que se llama radiología esplanológica, que es la utilización en el medio de contraste, van a ver que la gran mayoría de las veces son oblicuas y no frente y perfil, cuando hablamos de abdomen. Pero para nosotros, que es lo que estamos viendo aquí, que es lo que yo necesito que sepan de cómo trabajar un paciente cuando se trata de un abdomen, de una solicitud de una radiografía de abdomen, hasta acá vamos a llegar. Bueno, no sé si quieren que sigamos, porque nos quedan dos temas que son importantes. Son las 8:15. Si ustedes quieren podemos seguir y si no los dejamos para el martes que viene, que va a ser la última oportunidad. ¿Alguien que conteste algo? ¿Nadie dice nada? ¿Qué tema sería, profe? ¿Qué tema sería? Nos faltan dos temas. La radiología en emergencia, de acuerdo a lo que se llama la ATLS, que son los reglamentos de la ATLS, como vamos a trabajar en un paciente un politraumatizado, cuáles son las radiografías de mayor prioridad que tenemos que ir haciendo para ir demostrando, digamos, las posibles patologías. Hay algunas que son más comprometedoras en la vida,
o en la morbimortalidad que se llama del paciente, o sea, en la vida que podemos generar del paciente, y nos queda cuerpos extraños. La dejemos para la próxima clase, profe. Que va a ser la última. El martes que viene es la última clase. Sí, profe, cualquier cosa, si tenemos alguna pregunta o algo, la hacemos. Bueno, entonces recuerden que el martes es la última clase y el jueves ya tienen el parcial. ¿Mm? Buenísimo. Pero traten de estar el martes, porque aunque no parezca, es muy importante lo que estamos por ver, lo que nos queda por ver. La profesora Rosso va a acompañarlos a ustedes el jueves, va a dar imagenología de tórax y abdomen, y es muy probable que el miércoles, o sea, después que finalicemos el programa, la profesora el miércoles a lo mejor pone otro Meet para que se cierre todo, o para que ustedes de alguna manera, si hay dudas, a lo mejor si puedo estar, yo también estoy acompañándola a ella para que se saquen las dudas, pero ya vengan con dudas directas, con dudas específicas, no es, profe, ¿puede hablar todo de abdomen? Porque no vamos a terminar nunca. Así que, bueno, nos vemos entonces el martes. Profe, una pregunta. ¿Habrá alguna posibilidad de subir esta clase? No. Ok. ¿Por qué? No, porque salí tarde del práctico de la tarde a las 4:30 y no vi el inicio de la clase, por eso. Pero, ¿cómo saliste del práctico? ¿Y a qué hora entraste? Yo entré a las 4:30 del práctico con el profe, me olvidé el nombre, con el profe Navarro, por eso. Pero la clase empezó a las 6. Sí, apenas llegué a mi casa y me conecté. Perdón. Bueno,